también a todas las personas que nos ven por el canal Ríos Agua Viva Cali o Ríos de Agua Viva Cali, allí en YouTube. Una bendición para todos ustedes. Nuestra dirección, carrera 57, número 2A, 84, en el barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali. Así que sean bienvenidos ustedes también, los que están allí en el canal, visitando esta página y escuchando esta conferencia. El Señor les bendiga grandemente. Hoy hablamos del proceso de la salvación. Ahora, cuando digo proceso, y quiero aclarar eso, no quiero decir que uno va siendo salvado en un proceso, no. Uno es salvado y ya fue salvado una vez y para siempre, porque la obra que Cristo realizó en la cruz fue una vez y para siempre. Él murió una sola vez, Él no está muriendo cada día como para estarnos salvando de a pedacitos. Sin embargo, es muy importante que entendamos que en la salvación está implicado un proceso, y es importante entender ese proceso porque hay un aspecto en la iglesia de Cristo, hay un aspecto, digamos una doctrina en medio de los cristianos, que ha sido una doctrina en la que ha habido polémica a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, y hoy no es la excepción, y es sobre la doctrina de la salvación. Los cristianos no nos hemos puesto de acuerdo precisamente en cuanto a la seguridad de la salvación. Muchos cristianos piensan que la salvación se puede recibir, pero asimismo también se puede perder. Otros creemos que la salvación se recibe y jamás se pierde. Es eterna, es permanente y es para siempre. Sin embargo, pues no nos hemos puesto de acuerdo en eso la iglesia del Señor, y hay muchas denominaciones cristianas que piensan lo contrario, igual que hay muchas otras doctrinas en las que los cristianos tampoco nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, en la profecía, cuando uno estudia profecía, uno se va a encontrar con que hay diferentes posiciones. Unos cristianos creen que el arrebatamiento no existe, no va a existir. He visto páginas cristianas donde están diciendo que los que creemos que hay un arrebatamiento, no, pues somos prácticamente del diablo, pues estamos realmente engañados porque es una doctrina satánica, etcétera, etcétera. O sea, son opiniones, pero no necesariamente opiniones correctas a la luz de la palabra de Dios. Otros cristianos creen que hay arrebatamiento, evidentemente, pero algunos creen que ese arrebatamiento es antes de la gran tribulación, como personalmente yo lo creo. Otros creen que no, que el arrebatamiento no es antes de la gran tribulación, que el arrebatamiento va a ocurrir en la mitad de la gran tribulación. Otros cristianos creen que no, que el arrebatamiento no va a ocurrir ni antes de la gran tribulación ni en la mitad de la gran tribulación, sino al final de la gran tribulación. Otros creen que no va a ocurrir ni antes de la gran tribulación, ni en la mitad de la gran tribulación, ni al final de la gran tribulación, sino 18 meses antes del final de la gran tribulación. Bueno, son posiciones. Los cristianos a lo largo de la historia hemos siempre debatido sobre doctrina, no nos hemos puesto exactamente de acuerdo en todas las doctrinas. Unos cristianos creen, por ejemplo, que si alguien no es bautizado, jamás puede ser salvo, ¿sí? Nunca va a ser salvo si primero no es bautizado en agua. ¿Pero será eso lo que dice realmente la Biblia? Otros creen que si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano, usted no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto usted no es salvo. ¿Pero será realmente eso lo que la Biblia enseña? Y así hay diferentes opiniones, muchas opiniones. Pero precisamente sobre la salvación o la seguridad de la salvación hay a menudo una gran controversia, y es, digamos, la razón por la cual quiero dar esta introducción en este año, que es sobre el proceso de la salvación. Primero, porque hemos venido estudiando algunos temas del Nuevo Testamento, ¿cierto? He estado hablando acerca de capítulos claves del Nuevo Testamento, y hemos estado en el libro de Romanos, y en el libro de Romanos hemos visto en los primeros 5 capítulos que se ha enfatizado una doctrina fundamental del cristianismo, que es la justificación. ¿Amén? El hecho de que yo soy justificado cuando yo creo en Jesucristo, que al momento de aceptar a Cristo, creer en Cristo como mi Salvador, yo soy declarado justo, soy justificado. Hemos estado hablando de esa doctrina, pero en el estudio que vamos a continuar, desde Romanos 6 para adelante, algunos capítulos más,
ya cambia, digamos, el énfasis de esa doctrina, de la justificación, y empieza a hablar de otra doctrina también fundamental, que es la santificación. Y eso tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, con el proceso de la salvación. Ahora, ilustro entonces que aunque los cristianos tengamos diferencias de opinión, óigame bien, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo en muchos puntos de la doctrina cristiana, hay una cosa que sí es cierta, y es que solamente Cristo me puede salvar. ¿Está claro? Es decir, que yo puedo ser una persona salva y sin embargo no estar de acuerdo con Wilson en algo. ¿Estamos claros? Que yo puedo ser una persona salva y sin embargo no estar de acuerdo con Clarita en algún punto de la doctrina, en algún aspecto de la doctrina. En otras palabras, puede que este hermano piense que la salvación se pierde y yo digo que no se pierde, pero al fin y al cabo somos salvos, es la realidad. ¿Por qué? Porque la salvación, óigame bien, la salvación no depende de que yo me conozca la doctrina perfectamente. ¿Entendemos eso? La salvación no depende de que yo me conozca la Biblia de Génesis a Apocalipsis. La salvación depende de que Cristo es el que me salva. Y la Biblia dice que Cristo me salva sencillamente cuando yo confío en Él. ¿Estamos claros en eso? Cuando yo confío en Él. Cristo es el que me salva. No es la doctrina la que me salva. No es la iglesia o la denominación fulana de tal la que me salva. No es el teólogo fulano de tal. No es el seminario teológico fulano de tal el que me salva. Es Cristo el que me salva. Así que si Cristo salva a Wilson y ya lo salvó, y Cristo me salvó a mí y ya me salvó, puede que él crea que el arrebatamiento es en la mitad de la gran tribulación y yo crea que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, pero eso no implica que él deje de ser salvo y yo deje de ser salvo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque hay denominaciones que han hecho de la doctrina, de su doctrina, de la forma como ellos, digamos, interpretan la doctrina, ha hecho de esa doctrina la razón de que una persona sea salva o no sea salva. De ahí que muchas iglesias, cuando una persona se va de la iglesia, ya consideran que esa persona, no, ya se perdió, ya no es salvo. Vea, ¿cómo le parece? El hermano fulano de tal ya no viene más a esta iglesia. Ese hermano se perdió. Qué lástima, cayó de la gracia. ¿Quién dijo que porque uno se va de una iglesia uno pierde la salvación? ¿O Cristo deja de ser el salvador de uno? ¿Dirá eso la Biblia? No, pero eso pasa en el mundo cristiano, pasa muy a menudo. Precisamente estaba leyendo la biografía de un pastor que es excelente en profecía bíblica, es un gran maestro de profecía bíblica, el pastor David Reagan. Y él, David Reagan, nació en una denominación cristiana en la que creían que no hay milenio. Se llaman amilenialistas. Amilenialistas. A propósito, acerca del milenio, ¿cierto? El milenio, es decir, el reinado de Cristo, 1000 años sobre la tierra, que lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. Hay muchos cristianos que aún así no creen en eso. Dicen, no hay un milenio, no existe tal cosa de que Cristo va a venir por segunda vez y luego va a reinar 1000 años sobre la tierra. Eso no existe, eso no es una doctrina bíblica, eso es un engaño, eso es una mentira. Entonces, estos hermanos se llaman amilenialistas, es decir, no hay milenio, pero hay premilenialistas, es decir, aquellos que creen que Cristo va a reinar sobre la tierra, ¿cierto? Pero antes, o digamos al final de la gran tribulación, son premilenialistas. Es decir, que cuando Cristo viene por segunda vez, Él comienza su reino sobre la tierra. Particularmente yo creo que eso es lo que la Biblia enseña, que cuando Cristo venga por segunda vez, inmediatamente comienza su reino de 1000 años. Pero hay postmilenialistas, ¿sí? No, es realmente al final de otra era. Los cristianos no nos hemos puesto de acuerdo en algunos aspectos. Ahora miren un detalle. En cuanto al arrebatamiento, la gran mayoría de los cristianos, la gran mayoría, creemos que hay arrebatamiento.
O sea, hay un sector muy pequeño del cristianismo que cree que el arrebatamiento es una ilusión. Claro que es un cuento de hadas, que no existe tal arrebatamiento. La gran mayoría de los cristianos creemos en el arrebatamiento. Hay un arrebatamiento. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo es cuándo sucede ese arrebatamiento. Si es antes de la tribulación, si es en la mitad de la tribulación, si es 18 meses antes de la final de la gran tribulación, o si es exactamente al final de la tribulación, o sea, después de los 7 años de gran tribulación. Pero la pregunta es, ¿será que porque éste cree que la tribulación, el arrebatamiento no existe, no es salvo? ¿Será que porque éste cree que el arrebatamiento es en la mitad de la tribulación y yo creo que es antes de la gran tribulación, ¿será que alguno de los dos no es salvo? No. O sea, la doctrina, oiga bien, el conocimiento de la doctrina o la posición doctrinal de determinada denominación cristiana no determina mi salvación. Pero muchos hacen descansar la salvación sobre una cantidad de aspectos, digamos, de doctrina. Entonces, si yo aquí en esta iglesia creo que si no me bautizo en agua, yo nunca podré ser salvo, pues nunca voy a ser salvo si no me bautizo en agua. Pero yo acá en esta iglesia creo que si yo no hablo en lengua del Espíritu, yo jamás voy a ser salvo. Entonces eso es lo que yo creo, ¿cierto? Y eso es lo que le voy a enseñar a los demás y es lo que le voy a decir a los demás. Pero si yo en esta iglesia creo que la falda de las mujeres debe estar exactamente allá tocando las sandalias, y si está un poquito más arriba ya uno no es salvo, pues eso es lo que yo voy a creer y es lo que voy a enseñar. Pero si yo acá creo que el cabello no debe estar largo, sino hecho en un moño, y créanme que le estoy diciendo que eso existe así, que tiene que ser un moño, pero el moño tiene que ser al lado derecho. Si es al lado izquierdo, ya la cosa no está bien. Porque hasta esas cosas, digamos, que la verdad da de risa, ¿sí? O dan ganas de llorar, una de dos, ¿sí? A esas cosas hemos llegado. ¿Por qué? Por la tendencia humana, ¿cierto?, de buscar siempre diferenciarme de los demás, y esto es lo que yo creo, y el que no crea como yo creo, entonces está fuera, no es un cristiano, está condenado, está sin salvación, Cristo no nos salva. Y resulta que Cristo es el que salva, y si a Cristo le da la gana salvarlo, aunque se ponga el moño a la derecha, a la izquierda, o no se lo corte, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me hago entender? Entonces, quiero insistir en eso porque es fundamental que entendamos una cosa acerca de la salvación y básicamente sobre el proceso de la salvación. Y créanme que entender esto tiene que ver con el año 2015, tiene que ver también con su prosperidad en el 2015, con su crecimiento espiritual en el 2015. Porque hemos estado hablando, ¿cierto?, de la importancia de tener metas, de tener sueños, de tener desafíos frente a un año, y eso es necesariamente bueno y saludable para toda persona. Pero los cristianos tenemos que ir más allá que el promedio de la gente, ¿amén? La gente se pone metas en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, y los cristianos también nos las tenemos que poner, pero además nos tenemos que poner metas también en lo espiritual, en cuanto a la fe. Y la verdad es que las metas más importantes tienen que ver con los asuntos espirituales. Anoche, en la reunión familiar que tenemos en las noches, hablábamos de eso, realmente de las prioridades, ¿cierto? Y de que definitivamente el aspecto espiritual es la prioridad más importante, porque Dios es la prioridad y el valor más importante. Primero tiene que estar Dios siempre, 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 por encima de todo. Luego viene usted como persona. Usted es muy importante como persona, como instrumento de Dios, como medio que Dios puede utilizar, como siervo de Dios, como alguien que glorifica al Señor, como alguien que extiende, digamos, la bendición de Dios. Luego viene mi familia, luego viene la iglesia, luego viene el trabajo, o puede ser el trabajo, luego la iglesia. Eso para mí no es ningún problema, definitivamente. Lo importante es que Dios esté en la primera y máxima prioridad. Y anoche hablábamos con mis hijos de que cuando Dios está en la primera y máxima prioridad, oiga bien, todo lo demás cuadra, ¿o no? Todo lo demás encaja bien. En cambio, quite a Dios de la primera prioridad y verá qué pasa, el desbarajuste tan tremendo.
Porque cuando uno quita a Dios del primer lugar, uno va a poner otra cosa en primer lugar. Y en la sociedad en la que vivimos, ¿cierto?, hay una fuerte tendencia a poner el dinero en la primera prioridad. ¿Sí? Cuando uno quita a Dios y pone el dinero, se le forma un zambumba y un merequetengue bien complicado, así uno sea un cristiano. Entonces hablábamos precisamente de que si yo tengo a Dios como mi primera prioridad, no hay problema que tenga dinero también, porque el dinero va a estar en el lugar que debe estar. Amén. Así que muchas personas piensan, o yo sirvo a Dios, pero siendo muy pobre, sin tener nada que ver con el dinero, o yo soy muy rico y no tengo nada que ver con Dios porque el dinero me aparta de Dios. ¿Será eso cierto? Pero es que la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y no se puede servir al dinero, porque uno o sirve a Dios o sirve al dinero. Pero note que lo que el Señor está diciendo, que el problema no es tener, sino que el problema es ¿cuál? Servir. Amén. Así que yo puedo ser un millonario que sirve a Dios o no, como también puedo ser una persona pobre que sirve a Dios. También puedo ser un millonario que solo se sirve a sí mismo, y también puedo ser una persona pobre que solo se sirve a sí mismo. Así que el problema no es tener, sino el problema es a quién estoy sirviendo. Amén. Y cuando uno pone en primer lugar a Dios, entonces las demás cosas van a cuadrar perfectamente en su lugar sin ningún problema. Igual, cuando yo coloco a Cristo como el centro de mi salvación realmente, como el Señor y el Salvador de mi vida, puede que haya algunos desconocimientos en doctrina, puede que yo ignore algunas cosas de la doctrina y que no las tenga correctas, pero al fin y al cabo eso no afecta mi salvación, eso no afecta el hecho de que yo realmente soy salvo. Vamos a hacer un poco de introducción en ese sentido. Primero veamos lo que es la seguridad de la salvación, que es algo que en esta iglesia ustedes saben que pues repicamos y repicamos continuamente, porque consideramos que es muy importante tener esa seguridad de la salvación. Y respecto a la seguridad de salvación, por ejemplo, en Juan 5:24 dice la palabra de Dios: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? No vendrá a condenación. ¿Por qué? Ha pasado de muerte a vida. Oiga bien, creer a Dios. Quiero hacer una aclaración muy importante aquí, ¿cierto? Allí dice Jesús: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Así dice, ¿cierto? Y cree en el que me envió. ¿Dice así? No dice así. No dice cree en. Dice cree al que me envió. Ahí está la gran diferencia. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que hasta los demonios creen en Dios. ¿Pero los demonios son salvos? ¿Y por qué no son salvos si creen en Dios? ¿Satanás cree en Dios? Sí, Satanás cree en Dios, porque Satanás sabe que Dios existe, y lo sabe antes que nosotros, lo sabe antes que el hombre fuera creado. Satanás sabe que Dios existe, entonces él cree en Dios. Pero ¿por qué no es salvo si él cree en Dios? Porque él no le cree a Dios. Amén. Y esa es la gran diferencia. Millones de seres humanos dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Por eso jamás alcanzan realmente la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le está diciendo ahí muy claro. Vuelvo y leo: de cierto les digo, el que oye ¿qué? Mi palabra, la palabra de Jesús, mi palabra, y cree a aquel que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? Le cree a Dios, ¿cierto? ¿Tiene qué? Vida eterna. ¿Y por qué hay que creerle a Dios? El apóstol Juan en su primera epístola lo dice: porque es Dios el que ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Dios, oigan bien y escúchenme bien, Dios no le está diciendo al mundo crean en mí. ¿Sabían eso? Dios el Padre no le está diciendo al mundo crean en mí. Dios el Padre lo que ha dicho es crean en aquel que yo envié. Crean en mi Hijo, reciban a mi Hijo, acepten a mi Hijo, porque mi Hijo es el único medio
a través del cual un ser humano se puede acercar a mí. Si no lo hace a través de mi Hijo, jamás se podrá acercar a mí. Eso mismo lo digo. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El error entonces es que muchas personas creen que creer en Dios es suficiente. Y yo quiero decirte, no es suficiente. Es necesario creerle a Dios. Y creerle a Dios lo que Él ha dicho acerca de Jesucristo. Usted lo puede leer en 1 Juan capítulo 5. Allí dice que Dios ha dado un testimonio al mundo. Y que el testimonio que Dios ha dado es acerca de su Hijo Jesucristo. Y que el que no le cree a Dios su testimonio acerca de Jesús, le está haciendo a Dios mentiroso. Por eso Jesús dijo, el que cree al que me envió y oye mi palabra, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Pues ha pasado de muerte a vida. ¿Usted sabe lo que implica eso? Pasar de muerte a vida es que yo estaba muerto. Yo realmente estaba muerto. Pero ahora estoy vivo. Y uno no puede estar las dos cosas a la vez. ¿Está claro? O uno está muerto o uno está vivo. Uno no puede estar vivo y estar muerto. Una vez que yo recibo la vida eterna, la vida de Cristo en mí, yo estoy vivo. Y estoy vivo para siempre, para siempre. La vida de Cristo en uno no se agota, no se marchita, no se, ¿cómo se llama? No se pierde, no se desvanece. La vida que Cristo ha puesto en mí es eterna y me sostiene. Me ha sostenido 39 años o más y me va a sostener los años hasta que me muera y me va a sostener toda la eternidad. Es vida eterna, es vida que no se agota. Amén. Por eso puedo tener seguridad de mi salvación. Además de que es un regalo, es por gracia, es un regalo de Dios. Ahora bien, hablando todavía de seguridad y salvación, mire lo que dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, una evidencia de que yo realmente soy una persona que ha nacido de nuevo, de que yo soy una persona realmente que ha sido salvada, de que yo soy una persona que en verdad ha recibido el Espíritu de Dios, es que comienzo a sentir o a tener amor por aquellos que también están en Cristo. ¿Amén? Y no importa en qué iglesia estén, no importa de qué denominación sean, es mi hermano en Cristo, simplemente. Es más, no importa que piense diferente a mí, ¿está claro? En algunos aspectos de doctrina. Igual es mi hermano. Y el Espíritu Santo coloca amor por un hermano en Cristo Jesús. Esa es una evidencia de que uno ha pasado de muerte a vida, realmente. Cuando hay amor, amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Permanece en muerte. Oigan bien, no dice el que no ama a su hermano se muere. No, el que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, nunca realmente ha nacido de nuevo. No es realmente un cristiano, no es en realidad un cristiano. Nunca ha pasado de muerte a vida. Está muerto y bien muerto. Esa es una evidencia de que esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces una persona puede ir a una iglesia toda la vida y nunca nacer de nuevo. Y nunca aceptar realmente a Cristo. Y nunca recibir el Espíritu de Cristo dentro de él. Es que uno no es cristiano porque vaya a una iglesia. Uno no es cristiano porque tenga CDs cristianos en el carro. Uno no es cristiano porque ande con una Biblia todo el día. Uno es cristiano es porque ha nacido en Cristo. Amén. Porque ha aceptado por la fe a Cristo. Porque ha sido salvado por Cristo. Lo otro es un resultado. Amén. Yo tengo 6 cristianos en mi carro porque ya tengo a Cristo. Yo voy a la iglesia porque ya tengo a Cristo. Amén. Yo leo la Biblia porque ya tengo a Cristo. Eso ya es un resultado. Pero la evidencia número 1 realmente es que Cristo está dentro de mí. Y una de las evidencias es que yo tengo amor para los demás cristianos. No me ando fijando, pero tú ¿en qué iglesia te congregas? Ah, pero es que tú no te congregas en la mía. Entonces, no, tú como que, ¿cierto? Como que tú no eres de los míos, tú no eres cristiano, como que tú realmente no has sido salvo. Yo me acuerdo una noche que Luis se había varado por allá
más abajo de la novena, pero en un callejón oscuro se había varado Luis y me llamó: papá, estoy varado. Y salí rápido, pedí un taxi, llegó un taxi aquí a la puerta y me subí, ¿cierto? Y entonces, bueno, el taxista me dijo: que Dios lo bendiga. Y yo: bueno, gracias, que Dios te bendiga también a ti, ¿cierto? Y entonces empezamos a hablar y él me dijo: yo soy cristiano. Me dijo: yo soy cristiano. Y dije: ah, qué bueno, yo también soy un cristiano. Entonces me miró así: ¿usted es cristiano? Y dije: sí, claro, yo también soy cristiano. Me dijo, y le dije: es más, soy pastor y de la casa de donde salí es la iglesia. Entonces me dijo: ¿cómo así? ¿De esa casa donde yo lo recogí, eso es una iglesia? Le dije: sí, es una iglesia cristiana. Pero yo no vi ningún letrero, me dijo. Yo no vi ningún letrero que ahí dijera de iglesia. Entonces le dije: no, es que no tenemos letrero afuera porque el contrato dice que no podemos tener ningún tipo de letrero. Me dijo: ah, no, pero qué pena, pero eso no es una iglesia y usted no es un cristiano. O sea, de una vez me juzgó y me descalificó, ¿sí? De una vez, ¿cierto? Entonces, yo no sabía que porque uno no tiene un letrero en la puerta, uno ya no es de Cristo. Pero así estamos. Y mire, fue una polémica con él pues durante todo el trayecto en el taxi. Al final me dijo que él era de la única iglesia verdadera cristiana que existe, ¿sí? Que solamente hay una iglesia verdadera en Cali y es la de él, ¿sí? Así hay personas realmente, así están, pero, o sea, con lavado de cerebro, sinceramente, porque eso es un lavado de cerebro, ¿sí? Y no había manera de que yo le dijera: mira, pero ¿por qué? Porque si yo, o sea que si yo no soy de tu iglesia, entonces yo no soy salvo, yo no tengo oportunidad sí, no tengo oportunidad con Dios, pues, o sea, yo estoy ya frito, estoy condenado, ¿sí? Estoy en las manos de Satanás, pues, porque yo no pertenezco a tu iglesia. Y me decía: pues es duro, pero es la verdad. ¿Sí? Y yo le decía: hombre, es tu verdad, es tu verdad y te entiendo, ¿sí? Y aún te respeto, pero quiero decirte que esa no es la verdad. Realmente tú crees que es la verdad, pero estás equivocado. Bueno, llegamos al lugar donde Luis se había varado, ¿cierto? Él me deja, le pago la carrera y va el hombre a encender nuevamente su taxi porque lo apagó y se varó. Me imagino que habrá dicho: no, por andar con este satanista es que me varé, pues, seguramente, ¿cierto? Se varó. El pobre hombre se varó. Nosotros nos desvaramos, pero yo me subí al taxi y le dije: ¿sabe una cosa? Yo no lo voy a dejar a usted aquí solo, porque usted, aunque no lo crea, usted es mi hermano en Cristo, ¿sí? Y no lo voy a dejar aquí solo. Voy a esperar a auxiliarlo, y unos 45 minutos más o menos, hasta que llegó otro taxista, qué sé yo, le dieron corriente, bueno, de todo. En esos 45 minutos, sin embargo, él todavía siguió insistiéndome que yo no podía ser un verdadero cristiano, porque sencillamente no pertenecía a la iglesia de él, y porque además en la casa no había puesto el letrero de que esto era una iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Usted se avergüenza de Cristo, por eso no tiene un letrero. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el que se avergüenza de Cristo será condenado. Increíble. Aún cuando nos despedimos, me acuerdo que nos despedimos, entonces me dijo: hasta luego. Yo le dije: hasta luego, mi hermano en Cristo. Es increíble. Así se encuentra uno con personas en la calle, ¿cierto? Fruto de precisamente el desconocimiento de la palabra de Dios, en realidad, el desconocimiento de la verdad maravillosa de que es Cristo en el que está nuestra salvación, y no en la iglesia, ni en la doctrina, ni en el pastor, ni en la denominación, ni en las costumbres cristianas, etc. Bien, dice Primera Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Que somos de quién? ¿Y qué sabemos además según 1 Juan 3:14, el de arriba? ¿Que hemos pasado de qué? Yo le pregunto, ¿usted lo sabe? ¿Usted ya sabe eso? ¿Usted sabe que ya pasó de muerte a vida? Es decir, que usted ya nació de nuevo y que usted es salvo. ¿Usted lo sabe? Bueno, y si usted lo sabe, pues ¿qué? El diablo puede ir a decirle que no, ¿sí? Que no, que usted no está salvo, que no es verdad, que usted está condenado. ¿Qué importa lo que el diablo diga? Yo sé que yo ya pasé de muerte a vida. Y dos, yo sé que el mundo entero está bajo el maligno, eso yo lo sé. Pero yo sé que yo no soy del mundo.
y que yo no soy del maligno, amén. Yo sé que soy de quién, dice ahí, de Dios, soy de Cristo, yo ya sé eso. Y a mí eso no me lo quita nadie, nadie me lo quita. Nadie puede quitarme esa seguridad, ¿está claro? Esa seguridad, esa certeza de mi salvación. Porque yo sé que mi salvación depende de Cristo y de nadie más. Ni siquiera depende de mí, depende de Cristo en realidad. Así que estoy seguro en Él, puedo confiar en Él. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas les he escrito a ustedes, ¿que qué? Que creen, ¿cierto? A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Sepan, dice Juan, sepan que ustedes ya tienen la vida eterna. ¿Desde cuándo tiene una vida eterna? Desde que aceptó a Jesús. Hay gente que cree que va a tener vida eterna solo cuando se muera. Le enseñaron así. Es más, hay gente que dice, no, pues no, uno no sabe, yo no sé. Yo me imagino que sí, que yo tengo, pues cuando me muera voy a ir al cielo, pero la verdad es que eso, nadie puede estar seguro de eso. ¿Quién dijo que no? La Biblia dice que yo puedo estar seguro desde ya. Es más, que yo puedo saber y debo saber que tengo vida eterna. Yo ya lo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque ya acepté a Jesús, porque ya creí en Jesús, porque ya estoy en Cristo, porque ya fui salvado por Jesús, porque ya nací de nuevo, porque ya recibí el Espíritu de Dios, porque ya pasé de muerte a vida. Yo puedo saberlo, claro que se puede saber. Yo no tengo la menor duda de que cuando muera iré al cielo, a la menor duda, en absoluto. Y no creo que yo voy a ir al cielo porque soy pastor, o no creo que voy a ir al cielo porque creo que me he portado bien, o no creo que voy a ir al cielo porque me gradué en teología, o no creo que voy a ir al cielo porque esto y lo otro. No, voy a ir al cielo simplemente porque Cristo me lleva al cielo y yo confío que Él me lleva al cielo. Él me dijo: yo te llevo al cielo si crees en mí. Freddy, si tú crees en mí, yo te llevo al cielo. Yo le dije amén, le creo, y le estoy creyendo que cuando me muera me lleva al cielo. ¿O qué tal que uno resulte en el infierno, ya quemándose en el infierno? Uy, pero ¿qué pasó? Pero si yo era el pastor de Ríos de Agua Viva, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Si yo creí en Jesús, de que Él me salvaba, y Jesús me diga: ay, qué pena, hombre, es que se me chispoteó, qué vergüenza contigo, qué pena, Alan, ¿no? Sí, es que cometimos un pequeño errorcito, ¿sí? Realmente, sí, ¿qué tal? No, yo confío en Jesús, confío plenamente en Jesús, no confío en mí. No confío ni siquiera en muchas cosas, pero en Jesús plenamente. Por eso puedo tener seguridad de mi salvación, porque le puedo creer a Él, amén, a su palabra. Mi seguridad no está en la doctrina, no está en la denominación, no está en la iglesia, no está en que hago esto o hago aquello, o voy aquí o voy allá, no está en que me peino así o me peino así, me visto así o me visto así, no está en que no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro, sino está en que Él me ha prometido que me salvó. Amén. Confío en su palabra. Mi seguridad está en Él y en su palabra. Por eso insisto, Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahí está la seguridad de la salvación. Tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Pero noten que el apóstol Juan, me llamaba la atención cómo está escrito este versículo. Miren bien, 1 Juan 5:13, lo leo nuevamente. Estas cosas les he escrito a ustedes, ¿que qué? Que creen. O sea, Juan le está escribiendo a gente que él ya sabe que cree. ¿Claro? ¿En quién? En el Hijo de Dios. Y lo hace, dice, para que sepan que tienen vida eterna. Y obviamente, y vuelve, dice, y para que crean. Pero ¿cómo así? Y no está diciendo que le está escribiendo a gente que él ya sabe que ya cree. ¿Por qué le dice para que crean? ¿Cómo así? ¿Saben qué quiere decir eso? Ustedes que ya creen, sepan que tienen vida eterna, pero es necesario que sigan creciendo en esa fe. Amén. Que sigan creyendo. No porque si uno no siga creyendo pierde la salvación, sino porque si uno sigue creyendo, uno va a crecer más. Amén. Uno va a ir más lejos. Uno va a madurar mucho más. Mi oración este año en el aspecto espiritual ha sido pidiéndole al Señor que Cristo sea más formado en mi vida. Esa es mi oración.
Señor, que este año yo crezca todavía más espiritualmente. ¿Está claro? No estoy pidiéndole tanto crecer teológicamente, o sea, que yo conozca más doctrinas o más cosas, porque sinceramente les digo que difícilmente encuentro que puedo crecer más en la doctrina, es decir, conocer más de doctrina. ¿Me hago entender? Tendría que venir alguien con una doctrina pues súper especial o que yo tuviera una revelación del arcángel Gabriel como muchos y me dé el Señor una doctrina nueva este año para darles, pero eso no va a pasar porque la doctrina está en la Biblia. Pero sí quiero crecer en carácter, en mi carácter en Cristo Jesús. Ya se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué mejor en cuanto a seguridad de salvación que estas palabras de Cristo? Juan 11:25, le dijo Jesús, esto se lo dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque, oiga bien, aunque esté muerto, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Hasta los muertos resucitan cuando creen en Jesús, los muertos espirituales. Y para dejar más clara esa realidad, al ratico levantó a un muerto físico. Si Él levanta muertos físicos, también levanta muertos espirituales, evidentemente, ¿cierto? El que esté muerto espiritualmente, pero cree en mí, va a vivir. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. Romanos 8:1, tremenda verdad, tremenda realidad. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que han sido bautizados en agua, para los que hablan en lenguas, para los que pertenecen a la iglesia de mi hermano el taxista, la única iglesia verdadera que existe sobre la tierra. No dice ahí eso. Dice para los que están en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos aquí saben que están en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Están seguros que están en Cristo Jesús? ¿Ya saben eso? Es para usted una convicción, es para usted una realidad que nadie le puede quitar. Yo ya estoy en Cristo, punto. Si usted está en Cristo, ya está en el lugar correcto. Amén. Ya está donde tiene que estar. Ya está en el lugar correcto. Ya está donde está la salvación, donde está la vida, donde está la bendición. Usted está en Cristo. Y es lo que hay que realmente darle gracias a Dios, ¿cierto? Y glorificar a Dios por eso. Porque por su gracia, por su misericordia, yo estoy en Cristo Jesús. Vamos entonces ahora al punto 2, avanzando un poquito más. Y es la esencia de la salvación. Hablamos de la seguridad de la salvación, ¿cierto? Está en Dios y en su palabra, y mi confianza en Dios y en esa palabra. Pero la esencia de la salvación, pues está descrita ahí en Romanos 10:9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Será salvo. Entonces la esencia de la salvación está en el Salvador. No está en mí, no está en la doctrina, no está en esto, no está en lo otro, está en Jesús, está en Él. Y simplemente si yo confieso con mi boca, dice que Él es el Señor, ¿cierto? Y que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Así que una persona puede estar equivocada, amén. Puede estar, es más, yo puedo estar equivocado. Yo podría estar equivocado en algún aspecto de la doctrina, pero quiere decir eso que porque estoy equivocado en ese aspecto de doctrina, yo no soy salvo. No, porque en una cosa sí estamos claros y correctos, ¿cierto? Y es en Jesús. ¿Quién es Jesús para Orlando Vélez? Su Señor y su Salvador. ¿Quién es Jesús para Liliana? Su Señor y su Salvador. ¿Quién es Jesús para Ofelia? Su Señor y su Salvador. ¿Quién es Jesús para mí? Mi Señor y mi Salvador. Entonces, estamos en lo correcto en ese aspecto y somos salvos. Pero puede que tengamos puntos de vista distintos, amén, en algunos aspectos, aún de la misma doctrina cristiana. Podría pasar, puede pasar. Miren, hay personas que en algún momento
de la vida de esta iglesia han venido y dicho: pastor, me voy de la iglesia. Muy bien, me quiero ir de la iglesia, me voy de la iglesia por A, B, C o D, y se van de la iglesia. Y yo los bendigo, realmente los bendigo. Yo no creo que si se van de esta iglesia, uy, perdieron la salvación, uy, no, ese hermano ya se fue al mundo, uy, ese hermano se perdió, ya no volvió a la iglesia. No, ahora quién sabe a qué iglesia se irá a meter. No, Dios mío, ¿cierto? Y algunos me dicen: estoy en tal iglesia, y me gozo en eso. Gloria a Dios. Apoya a ese pastor, trabaje para el Señor en la obra allá y siga adelante creciendo como cristiano. ¿Está en la iglesia de Cristo o no? Está en la iglesia del Señor, pero puede que esa iglesia tenga algunas diferencias con esta iglesia, y puede que yo tenga algunas diferencias, puede que inclusive doctrinales con ese pastor, pero al fin y al cabo es la iglesia del Señor, ¿me hago entender? Y yo sé que esa persona salió de aquí en la verdad, y lo bendigo, y si me lo encuentro en la calle, es mi hermano, y lo saludo, y si tenemos oportunidad de hablar, conversamos. Yo no le voy a decir: no, pero es que usted se apartó de la iglesia, usted ya no es un cristiano, usted cayó de la gracia, usted ya perdió la salvación, etc. Eso es puro cuento, eso es pura manipulación, eso es puro miedo a que la gente se le vaya a uno, sencillamente. Eso es ganas de mantener a la gente ahí a la fuerza, con lavado de cerebro. No, no haga eso como pastor. Si usted es un pastor, hermano, y me está oyendo por ahí por el canal o me está viendo, jamás haga eso con la gente. Nunca manipule a las ovejas del Señor con miedo ni con culpa, porque el Salvador y el dueño de las ovejas es uno solo. Se llama Jesucristo el Señor. Amén. Y el que está en Cristo es hermano en Cristo Jesús, aunque piense de una manera distinta en algunos aspectos que no son tampoco fundamentales. Ahora, aclaro, ¿estoy diciendo que el bautismo en agua no es importante? No, claro que sí, es importante, ¿cierto? Y aquí bautizamos a la gente en agua. ¿Estoy hablando de que hablar en lenguas no es importante? No, claro que es importante. Es una buena experiencia en el espíritu para aquel que la tiene. ¿Estoy hablando de que tener claridad en la doctrina acerca de la profecía no es importante? Claro que es importante, pero lo que estoy diciendo es que nada de eso es fundamental para mi salvación. ¿Estamos claros en eso? Nada de eso afecta mi salvación, porque mi salvación no depende de eso, depende realmente de Jesús. Por último, versículo acerca de la esencia de la salvación. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Oiga bien, es decir, en esto consiste la salvación. Está diciendo el mismo Señor Jesús: en esto consiste la salvación, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y a Jesucristo, ¿a quien qué? A quien has enviado. Punto. En esto consiste la vida eterna, que conozcan a mi Padre y me conozcan a mí, es lo que está diciendo Jesús. Así que, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en el año 2015? Entre tantas cosas buenas que anhelamos, entre tantos planes buenos que tenemos, ¿está claro? Entre tantos sueños maravillosos que tenemos para el 2015. Lo mejor de lo mejor de lo mejor que nos puede pasar es que este año hayamos conocido más a aquel que es mi Padre y a Jesucristo, su Hijo, que es mi Señor y mi Salvador. Amén. Lo mejor que te puede pasar, que lo sigas conociendo, porque en eso consiste realmente la salvación, en eso consiste la vida eterna, en conocerlo a Él, conocerlo a Él, conocerlo a Él. Por eso el apóstol Pedro dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Vamos entonces al punto 3, ya para finalizar. El último punto sería este, obviamente con algunos versículos más, pero es el último punto, el punto 3, que es a donde quiero llegar ahora, que es el proceso de la salvación. ¿Por qué insisto en esto? Porque la mayor parte del problema en cuanto a la salvación es por fracasar en distinguir entre la justificación, la santificación y la glorificación, que son doctrinas cristianas las tres. El resultado de no entender eso, de no distinguir entre qué es justificación, qué es santificación y qué es glorificación,
El resultado de no distinguir eso, de no entender claramente eso, es que muchos cristianos ignoran, oiga bien, que en la salvación hay un proceso. En la salvación hay un proceso. Insisto, que hay un proceso no quiere decir que yo soy salvo hoy y dentro de 2 años soy más salvo. ¿Está claro? Y que dentro de 5 años todavía estoy más salvado. Y que dentro de 25 estoy un poquito más salvado. No. Yo soy salvo hoy y dentro de 10 años soy exactamente igual de salvo que fui hace 10 años. Amén. Y dentro de 50 años yo soy tan salvo como el primer día que acepté a Jesús. Porque soy salvo y punto. Fui salvado eternamente y para siempre. Sin embargo, es importante entender que hay un proceso. ¿Por qué? Porque Dios está en la eternidad y yo estoy en el tiempo. Y en el tiempo siempre hay proceso. En este mundo en el que vivimos y en el tiempo en el cual nosotros vivimos, siempre hay proceso. Hay que distinguir entre justificación, santificación y glorificación. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla y más rápida posible. La justificación es el punto de partida. Es decir, ocurre cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Amén. Ahí lo dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tengo paz para con Dios? Porque creí en Jesús, porque acepté a Jesús, porque recibí a Jesús. En otras palabras, porque he sido justificado, es decir, declarado justo. Yo le decía anoche a mi hija Angélica María, hablando un poquito de esto, le decía: hija, imagínate que tú estás delante de Dios, delante del Señor, y imagínese usted también. Decía, imagínate que tú estás delante de Dios y Dios te dice: Angélica, para mí tú eres justa. ¿Cómo le parece eso? Que Dios le diga a uno justo. Que el justo de los justos y el que justifica y el que también puede condenar y echar al infierno, me diga a mí: tú eres justo. Que Dios me lo diga. Eso es justificación. Que Dios me declaró justo. Y Angélica apenas levantaba las cejas. Uy, no, papá, pues increíble, ¿cierto? ¿Qué te parece eso? Que Dios te diga también: ¿sabes una cosa? Para mí, tú, Angélica, para mí, tú eres como mi Hijo Jesucristo en cuanto a la justicia. Plop. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro. Es que ser justificado, oiga bien, significa que Dios me declara y me ve tan justo como lo es su propio Hijo. Eso lo dice la Biblia. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la justificación. Entonces es un regalo increíble, ¿me hago entender? Así que tú tienes que saber que Dios no te ve como un miserable, pecador, inservible, bueno para nada. Que Dios no te ve como una llaga podrida que no vale 5 centavos. ¿Está claro? Que Dios te ve realmente como un justo. Porque Él declaró y Él decidió verte y hacerlo de esa manera. ¿Y por qué lo hizo? Porque creíste en Jesucristo. Simplemente por eso. ¿Y por qué creíste tú en Jesucristo o yo? Por pura misericordia, por pura gracia. No es porque seamos más inteligentes que los demás o más buenos que los demás. Es por pura gracia que estamos en Cristo Jesús. Que estamos en una posición tan privilegiada, que Dios me vea en la misma, digamos, justicia de su propio Hijo, como un regalo. Porque así dice 2 Corintios 5, por ejemplo, dice: al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dios, oigan, Dios cogió a su Hijo, a su propio Hijo. Dios cogió a su Hijo y lo convirtió en pecado. Lo convirtió en el pecado del mundo. Lo puso en la posición del pecador más miserable y podrido de toda la humanidad. En la peor situación digamos, de pecado. Es más, tanto que Dios mismo le dio la espalda, ¿o no? Elí, Elí,
Lama sabactaní. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo hizo el Padre? Porque Él estaba colocando en ese momento a Cristo en la posición del pecado del mundo. Al que no conoció pecado, oiga bien, por nosotros, por mí, lo hizo pecado, para que nosotros, que éramos ¿qué? Pecado, pecadores, impíos, depravados, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo soy convertido directamente por el Padre en un justo, como lo es Cristo Jesús. Increíble, increíble. Por eso le decía a mi hija, cuando Dios te mira, te dice: tú eres justa y yo veo a mi hijo en ti. Que Dios vea a su hijo en mí es realmente maravilloso. Desde que yo entendí eso, me acerco a mi Padre con la confianza más absoluta. Paso horas con mi Padre porque sé que me amó y me aceptó y me puso en una posición de demasiado privilegio, que soy consciente que no me la merezco. Está claro que soy consciente de que en ningún momento me la gané, que soy consciente de que simplemente me la regalaron. Me la regalaron. Mire, cuando yo preparaba este tema acerca de eso, me acordé de unos años atrás que estábamos preparando un viaje, mi esposa y yo y los dos muchachos, un viaje a Panamá. Estábamos preparando un viaje a Panamá, a un resort maravilloso que hay allá, ¿cierto? Del Cameron, Playa Blanca, es una cosa increíble ese resort. Y estábamos preparando el viaje, pero la verdad era que no teníamos los recursos necesarios para ese viaje, todos los recursos, pero le estábamos orando a Dios, orándole al Señor, que Él pues fuera delante de nosotros y nos permitiera, digamos, alcanzar esa meta, ese sueño, ese objetivo, etcétera, etcétera. Y en una oportunidad, un hermano de la iglesia que se dio cuenta de eso, vino y me dijo: pastor, yo le regalo los tiquetes. No digo la cantidad, pero no fue cualquier chichigua, pues. Fue una cantidad que yo no lo hubiera podido reunir, realmente, que no la teníamos y que no la alcanzábamos a reunir. Y este hermano me dijo: pastor, yo le regalo los tiquetes. ¿Cómo creen que me sentí yo? ¿Ofendido? ¿Molesto? O yo le dije: no, hermano, ¿cómo se le ocurre si yo soy capaz de pagar mis cosas? ¿Usted qué cree? ¿Que es que yo soy un pobretón o qué? ¿Que es que yo no puedo pagar lo mío? No me ofendas. Yo dije eso. No, dije: hermano, que Dios te bendiga, te multiplique, y te lo agradezco, hermano. Y todavía hoy te lo sigo agradeciendo. Y no hice sino darle gracias a Dios en ese lugar, mientras disfrutaba ese lugar tan hermoso, por este querido hermano, que Dios puso en su corazón desprenderse de esa cantidad de dinero, simplemente para que pudiéramos disfrutar de ese paseo tan hermoso. Es un regalo, ¿entiendes eso? Y quiero que sepas, si un hijo de Dios pudo darme un regalo tan grande en ese momento, ¿cuán mayor no es el regalo que nuestro Padre nos ha dado al darnos su Hijo? Amén. ¿Y qué se hace con un regalo? Se recibe, punto. Simplemente se recibe y se da gracias. Y eso es la salvación, es realmente un regalo. Y eso es la justificación, es un regalo. Dios te dice: yo te regalo la justicia de mi Hijo, te la regalo, es tuya, póntela. Y es hermoso como lo dice la Biblia, ¿no? Porque por allá en Gálatas dice que nosotros estamos revestidos de Cristo, amén. Que estamos revestidos de Cristo, así como esa imagen me parece maravillosa, mírela bien, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Jesús con esa persona? ¿Cierto? Es una persona que, mírenlo, no tiene justicia propia. ¿Está claro? Aún podríamos decir que las vestiduras que tiene, las de él, están sucias, están rotas, están manchadas por el pecado. Y la actitud de esa persona es una actitud de humillación, porque él sabe que no se merece lo que le está pasando. ¿Está claro? Pero ¿qué está haciendo Jesús? Lo está revistiendo con una hermosa túnica
de santidad, de limpieza. Esa es la justicia de Dios, amén. Así que cuando yo soy justificado, pasan muchas cosas, pero entre ellas mira lo que pasa. Soy adoptado en la familia de Dios. ¿Cómo le parece? Como yo digo, subo inmediatamente de estrato, ¿sí o no? Y subo al mejor estrato que existe, el de la familia de Dios. Créame que está por encima de la realeza británica y de la realeza española. Es el mejor estrato que existe. Dios es mi papá. Yo soy un hijo de Dios. Uno sube inmediatamente de estrato, tan pronto acepta a Jesús. Soy adoptado en la familia de Dios. Oiga bien, soy vestido con la justicia de Cristo. Por eso es que Dios ya no me ve en la desnudez de mi pecado, de mi vergüenza, de mi culpa, de mi fracaso. Él me ve vestido con la justicia de su propio Hijo Jesús. Me justificó. Ahora, soy limpiado. ¿Le parece poco eso? Limpiado con la sangre del Cordero. Limpiado con el mejor límpido que existe, con el mejor producto de limpieza que existe. ¿Está claro? La sangre de Cristo, porque esa es la única que puede limpiar el pecado. Uno se puede dar fav y uno se puede, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Uno podría tomar productos de limpieza para limpiarse por dentro y no se podría limpiar. Solo la sangre de Jesús limpia el pecado, y Él ya me limpió, ya lo hizo. Además, soy sellado, en ese mismo instante, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que es el Espíritu con el que he sido sellado para el día de la redención. Y finalmente, empiezo mi andar con Dios. O sea, imagínense, cuando uno recibe a Cristo, lo que uno recibe es un paquete completo de capacitación, ¿cierto? Y luego le dan en la colita al Señor y dice, bueno, ahora andar. ¿Está claro? Ahora ande, camine pues. Ya lo lavé, ya lo perdoné, ya lo salvé, ya lo justifiqué, amén. Ya le di mi Espíritu Santo. Ahora, ande, mi hijo, camine. Comience a caminar, comience a crecer, comience a moverse, comience a vivir la aventura maravillosa de ser un hijo de Dios, de ser un cristiano. Y aquí es donde entra lo que se llama la santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida, en el que se muere al yo. Oído con esto. En ese proceso de santificación se muere al yo. Uno se va muriendo al yo, al ego, a uno mismo, y cada vez más va viviendo Cristo en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué estaba hablando Pablo allí? ¿De justificación o de santificación? Estaba hablando de santificación, del proceso en el que está todo cristiano sumergido una vez que ha sido justificado y comienza entonces a andar en el Señor. Mire, en la santificación, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? En la santificación el Espíritu Santo comienza a trabajar en los pensamientos de uno, en las emociones de uno, en la voluntad de uno, en la personalidad de uno, en el carácter de uno. El Espíritu Santo comienza a trabajar permanentemente. Eso es por gracia también. La justificación es por gracia y la santificación también es por gracia, no es por méritos humanos. Muchos cristianos hacen de la santificación como si fuera algo mérito de ellos, y vuelven la santidad, y sin santidad, y si tú no tienes santidad, tú no irás a la presencia de Dios. Y santidad para ellos es no ver televisión, y santidad es no ir al cine, y santidad es no ver esto y no ver aquello, y santidad es vestirse de tal manera, y un mundo de cosas que no son realmente importantes.